Y quiero abrir la Biblia en una parábola que está en el Antiguo Testamento, allá por el libro de Jueces, capítulo 9. Jueces es el libro que describe la historia del pueblo de Dios una vez que entraron en la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida aparece sobre todo en el libro de Josué, y cuando ya Josué muere, las tribus quedan establecidas, pues Dios va levantando gobernantes diferentes a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre diferentes gobernantes para que gobiernen la nación. Y ese es el libro, gobernantes, que se les llamaba entonces jueces. Entonces es el libro de la historia de esos gobernantes que están apareciendo. Y aquí en medio hay una parábola que quiero leerte. Dice así, capítulo 9 de Jueces, verso 8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande entre los árboles. Vamos a leer hasta aquí. Estos árboles, usando esta parábola, realmente eran unos árboles muy inteligentes. No tenían, como se suele decir aquí, ni un pelo de tonto, podríamos decir, ni una hoja de tonto. ¿En qué sentido? Que cuando van a buscar un rey, alguien que les gobierne, pues lo primero que buscan es alguien que tenga fruto. No buscan a gente, o mejor dicho, árboles que no den fruto, sino que buscan a alguien que dé fruto. A veces nos pasa, y nos ocurre en la vida, que nosotros anhelamos mejores posiciones laborales, mejores posiciones en cualquier área de la vida, sin haber dado fruto previamente en el lugar donde estamos. Y eso es un problema. Es un problema porque uno quiere algo, pero no ha dado el fruto, ¿verdad? Cuando les preguntan a los árboles si quieren ser rey, le preguntan al olivo, a la higuera y a la vid si quieres ser rey, pues ellos, cuando hablan de sí mismos, hablan del fruto que dan. Dice: he de dejar yo mi aceite, he de dejar yo los higos que son dulces, mi dulzura, el aceite que honra a Dios y a los hombres, los higos que dan dulzura, el vino que alegra a Dios y a los hombres. Lo he de dejar por tener una posición distinta de gobierno. Y dice: no lo voy a hacer. Entonces, sin duda alguna, estos árboles que contestan con el fruto, uno se preguntaría: si me hubiesen invitado a mí, si te hubiesen invitado a ti a reinar sobre eso, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué fruto diríamos que tenemos? ¿Cuál es el fruto que estamos dando? Es más, la cuestión es: ¿nos habrían invitado a ser rey de ellos? Por el fruto que damos. Nos dirían: oye, este está dando un buen fruto, necesitamos que nos gobiernen, ¿verdad? Acuérdate, los árboles hablan de sí mismos en relación al fruto que dan. No a lo que hablan, no a lo que dicen, sino al fruto que dan. ¿Y qué tipo de fruto? Mirad, el fruto que daban, el texto lo califica de tres maneras: que honra, que da dulzura y que alegra. Honra a Dios y a los hombres, da dulzura y alegra a Dios y a los hombres. Es decir, que el fruto que nosotros damos tiene que tener la característica de que honra a Dios y a los hombres y alegra a Dios y a los hombres. Es decir, si nuestro fruto no da alegría a los que te rodean, no es un fruto de Dios. Si el fruto que tú haces, tu trabajo, tu esfuerzo, tu entrega, no está honrando a Dios o no honra a los hombres, ese fruto no es un fruto de Dios. ¿Me explico? Porque esto es muy sencillito. Me explico. Ahora, por eso, no importa el éxito que tú puedas tener, no importa incluso las riquezas que tú puedas tener,
nada se compara en la vida a poder dar el fruto para el cual tú fuiste creado. Cuando tú estás dando el fruto que honra a Dios y que alegra a los hombres, es decir, bendice a la gente que te rodea, y la gente que te rodea dice: qué bendición es esta persona a nuestro alrededor. Qué bendición en el trabajo, qué bendición en la casa, qué bendición en cualquier sitio, en el barrio. Oye, qué bendición tener esta persona. Eso es un fruto que alegra a las personas que está rodeando. Por eso, nuestro fruto, insisto, debe honrar a Dios, debe alegrar a los hombres en todos los sentidos. Por eso la tentación muchas veces es distraernos con cosas y, sin haber dado fruto suficiente, queremos ya pasar a la siguiente etapa. Te encuentras con, a veces, jóvenes que no han dado fruto en su vida con respecto, a lo mejor ni siquiera con los estudios, pero ya quieren pasar a otra etapa. Tranquilo. Hay tiempo para todo. Da fruto en la etapa en la que te ha tocado vivir. Un fruto que honre a Dios, es decir, que sea conforme a las Escrituras, y un fruto que alegra a la gente que está a tu alrededor y que dice: qué bendición de persona, qué bueno haberlo conocido o tenerlo a mi lado. Ahora bien, fíjate una cosa. Dice el olivo: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Y dice la vid: he de dejar mi mosto para que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. No sé si te das cuenta que el aceite y el mosto, el vino, no es un fruto del árbol. Es decir, lo que el olivo da son aceitunas, olivas, no da aceite. Lo que la vid da no es vino, ¿qué da? Uvas. Luego algo pasa ahí. Entre el fruto que se da y aquello que alegra y honra a los hombres y a Dios, algo pasó por el medio, que es un proceso. El fruto del que ellos hablan es un fruto procesado. Es un fruto que pasó por un trato. Si es el caso del vino, aquí vivimos en tierra de vino, y si no sabéis cómo se hace el vino, solo tenéis que bajar a la zona de Chantada o Monforte, y en cualquier bodega os enseñan cómo se hace el vino. Entonces veréis que esa uva tiene que ser pisada, triturada, para poder extraer el jugo de esa uva. Si ves cómo se hace el aceite, y hay hermanos con los cuales tenemos muy buena relación, que tienen plantaciones de aceite para hacer obra social, y cuando te enseñan cómo se hace es interesante, porque las prensas, los molinos donde se prensaba antes el aceite, las olivas, mejor dicho, las olivas se prensaban entre dos piedras como de molino para moler la harina, se prensaba ahí la aceituna y salía el aceite. Es más, ese proceso de prensar las dos piedras, en griego, a eso, ¿sabes cómo se le llama eso? Tribulación. Si cuando una oliva era aplastada, se decía que estaba siendo atribulada. Así que puede que cuando pases por una tribulación, lo que esté pasando es que Dios está sacando el aceite de tu vida. Pasa esa tribulación. Porque para que el fruto sea agradable a Dios y a los hombres, tenemos que pasar por un proceso desagradable que no queremos, que no nos gusta, que tiene que ver con ese, a veces, exprimir, que tiene que ver con esa tribulación que ocurre en nuestra vida. A veces creemos que una mala experiencia, una mala situación en la vida siempre nos tiene que conducir a algo malo. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Romanos 8:28 dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hay gente que tiene un propósito, tiene un plan, hay un plan establecido para ellos. Entonces, conforme a su propósito, conforme a sus planes, conforme al designio de Dios, somos llamados. Y entonces que cuando
tienes esa meta, cuando tienes ese futuro que hablamos estas semanas atrás, un futuro claro, tu presente se organiza para alcanzar ese futuro. Incluso las cosas malas que puedan estar sucediendo nos avanzan a alcanzar ¿qué? Ese propósito. El propósito de Dios para nuestras vidas. Lo que ocurre es que cuando estamos en la vida y algo va mal, viene una enfermedad, viene una crisis, viene una situación difícil, pareciera que nos estamos desviando del propósito. Pareciera que ese propósito que Dios está indicando, pues no se está cumpliendo. Y dices, bueno, esto no puede ser, lo que me está sucediendo no puede ser. Esto no puede ser el proyecto que Él tiene para mi vida. No puede ser, yo he dado aceitunas, ya di fruto, porque ahora me están moliendo. Porque hay un fruto que aún tiene que alegrar a los hombres y a Dios, que es el aceite. Yo ya he dado uvas, ya di el fruto de la uva. ¿Por qué tengo que estar pasando este proceso? Porque aún queremos sacar vino de ti. Vino que alegra a Dios. Así que es importante dejarnos llevar por Dios, porque Él tiene un propósito. Os voy a poner dos ejemplos, conocidos de todos, pero no por conocidos dejan de tener validez. Uno, y los dos también están en el Antiguo Testamento. Uno es el ejemplo de José. José, para los que no lo conocéis, era un niño que cuando nace, siendo el hijo de Raquel, muy amado por su papá, Jacob, pues Jacob lo empieza a tratar de una forma especial, le regala una túnica de colores y sus hermanos empiezan a tener envidia de él. Empiezan a tener envidia de él y cuando él tiene sueños y los cuenta inocentemente de que veía como había una serie de espigas que se inclinaban delante de él y el sol y la luna y las estrellas también se inclinaban delante de él, dice que lo empezaron a aborrecer, pero al escuchar los sueños lo aborrecían todavía más. Entonces José tiene una visión profética de su futuro sin entenderlo, porque quien interpreta el sueño que él tiene no es él, son sus hermanos. Dice, así que nosotros un día nos vamos a tener que arrodillar e inclinarnos delante de ti. Es interesante porque José tiene el sueño, pero los intérpretes del sueño, los que tienen el don de interpretación son sus hermanos. Lo interpretan bien y lo quieren matar. Lo llegan a aborrecer, dice, más aún lo llegan a aborrecer. Entonces se confabulan para matarlo un día. Y cuando están cuidando de las ovejas, deciden matarlo, pero gracias a Dios, uno de sus hermanos, Rubén, dice, no podemos hacer esto. No puede caer su sangre sobre nosotros. Así que lo vendemos como esclavo. Lo venden como esclavo. A su papá, Jacob, le meten un duelo diciéndole que su hijo había muerto. Le llevan la túnica rasgada con sangre, que un animal lo había matado, se lo había comido un león tal vez. Y el papá sufre un duelo que no tenía que haber sufrido. Terrible. El cual, dice la Biblia, que el espíritu de Jacob se apagó. 20 años de duelo. Se apaga su espíritu. Un hombre profeta, su espíritu se apaga. Porque no puede conciliar que la promesa de Dios dada a él a través de su hijo se haya incumplido. Y eso es irreconciliable. Y se apaga su espíritu. El caso es que José podía haber dicho, este es el sueño que yo tuve de que se iban a inclinar para mí. Había un propósito. Y después José es vendido como esclavo. Los esclavistas lo venden como esclavo. Lo compra uno de los capitanes de Faraón, Potifar. Y cuando ya se convierte en un esclavo fiel y llega a gobernar la casa de Faraón, después de unos años, la mujer de Potifar, la mujer de Potifar, pues quiere tener relaciones sexuales con él, lo acosa, lo incita, lo persigue y José huye de ella y ella lo acusa de intento de violación, con lo cual va para la cárcel. Cuando José se encuentra en la cárcel, uno podría preguntarse, ¿pero qué hay de bueno en esta historia? ¿Qué hay de bueno en este proceso que estoy viviendo? Porque acuérdate, José tenía un propósito y José tenía que dar un fruto que alegrase a Dios y a los hombres. El fruto que José tenía que dar tenía que pasar por un proceso duro,
durísimo y de años. Y una vez que está en la cárcel, nadie piensa que el siguiente paso que vas a tener en tu vida es ser el consejero de Faraón. Cuando estás en la cárcel no piensas en eso, piensas, se acabó, se finiquitó. Y allí hay un copero de Faraón que entra en la cárcel, el panadero de Faraón que entra en la cárcel, tienen unos sueños cada uno y él se los interpreta, les interpreta los sueños y al panadero dice, dentro de 3 días te cortan la cabeza. Y al copero le dice, dentro de 3 días te restituyen en tu puesto, por favor acuérdate de mí. Y el copero dijo, claro que me acuerdo de ti. ¿Sabes qué pasó? Se olvidó de él. Entonces se olvida de él. Otro impacto de José, el olvido. Le haces un favor a alguien y se olvida de ti. Entonces uno pregunta, ¿cómo puede ser este proceso el que me saque de esta situación? ¿Cómo puede ser este proceso sacar algo bueno de mí? ¿Cómo? Lo único, pero nunca ves a José en todo este tiempo quejarse, amargarse, diciendo, no es justo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? No. Nunca ves a José en esa situación. 2 años después del olvido, más o menos, Faraón tiene un sueño donde ve que 7 espigas flacas se comen a 7 espigas gordas y 7 vacas flacas se comen a 7 vacas gordas. Nadie puede interpretar ese sueño. Entonces el copero se acuerda de José y dice, uy, en la cárcel hay uno que me interpretó su sueño. Y llega y le interpreta a Faraón el sueño, y cuando le interpreta a Faraón el sueño, diciéndole que esos 7 vacas gordas y flacas son 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que lo que hay que hacer es saber guardar más o menos un 20%, un quinto, un 20% de la producción anual para poder pasar los 7 años de dificultad. Y Faraón dice, pues tú eres ese hombre que va a administrar eso, después de mí nadie va a mandar más que tú en Egipto. Y José llega a un punto donde el propósito se cumple, y el propósito de Dios no es que él sea el número 2 de Faraón, no, eso es un medio. El propósito de Dios es el fruto que él tiene que dar. Dios lo que está esperando no es llevarte a una posición, Dios lo que está esperando es el fruto que tienes que dar. Y siendo el número 2 de Egipto, ¿qué es lo que pasa? Bendice a todo el pueblo y bendice a su familia. Quita el hambre de una tierra, da el fruto, pero para que dé ese fruto, José, que tenía fruto de soñador, para que dé un fruto de gobernante, tiene que pasar un proceso. Para que esa uva se convirtiese en vino, tenía que pasar un proceso donde fue triturado, atribulado. Otro ejemplo, Moisés. Moisés nace en pleno 400 años después de esta historia de José. Pasan 400 años. Para quitar el hambre, el pueblo, José le manda a su familia que se venga a vivir a Egipto, se van a vivir bajo el paraguas, digamos, y bajo la cobertura de José, pero allí el pueblo se empieza a multiplicar, empieza a crecer a tal número que una familia de Faraón que no conocía ya, digamos, a José, dice la palabra, bueno, pues lo que hace es que esclaviza al pueblo hebreo, los tiene como esclavos. Y pasan a vivir como esclavos casi 400 años. Esos esclavos necesitaban un libertador. Y entonces, como el pueblo crecía tanto, Faraón dice, estos están creciendo tanto que cuando el que crece genera temor a los egipcios, dice, voy a mandar un decreto que maten a todos los bebés que nazcan. A partir de ahora las parteras todas tienen que matar a todos los niños. Si nace un niño se le mata. Y entonces las parteras que atienden a la mamá de Moisés, cuando ven nacer a Moisés, ¿qué hacen? Lo esconden y escondido después lo ponen en una canasta. Todo esto es muy conocido porque si no lo conocéis es que no habéis sido niños. Pero lo metían en una canastilla en un río, y río abajo pues se lo encuentra, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Pero bueno, se lo encuentra la hija de Faraón. La hija de Faraón se queda enamorada de aquel bebé y lo cría. Ese bebé era Moisés. Dios está, fíjate, hay un propósito y hay un proceso para dar un fruto. El libertador de Israel, que iba a ser Moisés, ese era, ¿verdad? El propósito de él era ser libertador.
el propósito de José era ser el número 2 de Faraón. El fruto de José era quitar el hambre. Para ese propósito había un fruto. Y entonces el libertador de Israel fue educado en casa de Faraón. No fue educado como un esclavo. Si él hubiera nacido y no hubiera el decreto que los niños tenían que ser asesinados, él pues se hubiera criado como un esclavo más, con mentalidad de esclavo. Pero el que va a libertar a los esclavos, anecdóticamente, no puede tener mentalidad de esclavo. Entonces es criado en un ambiente donde no le están diciendo, eso no se puede, ¿verdad? Eso no tengo, no tenemos, hijo, no se puede, eso no se piensa, eso no se hace. No estás en un ambiente de sueños limitados porque somos esclavos, ¿verdad? Y tu futuro es ser esclavo. No, él se cría en un ambiente donde se hablaba de conquista, se cría en un ambiente donde se habla de gobierno, se cría en un ambiente donde se habla de legislación, de leyes, donde se habla de crecer, donde se habla de multiplicarse. Él se cría en un ambiente diferente. Tiene una mentalidad diferente, es criado porque en ese proceso de llevarlo a ser el libertador, necesitaba el Señor ponerlo en un ambiente donde tuviese una mentalidad diferente. Claro, llega un punto donde él se lo cree y quiere libertar a su pueblo sin Dios. Y cuando ve una vez que un egipcio está castigando a un hebreo, él se enardece y mata al egipcio. Y lo hace en secreto. Después, al cabo de unos días, ve que entre dos hebreos, entre dos judíos, están discutiendo y dice, hombre, no hagáis eso entre vosotros. Y dicen, ¿qué? ¿También nos vas a matar como mataste al Egipto? Y dice, Dios mío, esto se ha sabido. Y la casa de Faraón lo sabe y él tiene que huir a Madián, al desierto. Y ahí empieza otra fase de su vida y con 40 años huye a Madián y ahí pasa en el desierto otros 40 años, donde allí conoce a su esposa Séfora, a su suegro Jetro, hasta que un día Dios se le aparece en una zarza que ardía y que no se consumía, y eso le llama la atención y le llama para ser el libertador, para que vuelva a Egipto a liberar a su pueblo. Moisés cometió el error de matar al egipcio, eso es inexcusable, no hay excusa para eso. Pero el proceso que ese error comete, y pues comete otros errores más, pero comete algunos errores más, pero el proceso, el fruto que Moisés tenía que dar, el fruto empezó en el proceso de ser atribulado, en este caso huyendo de la justicia, porque se tomó la justicia por su propio pie. Entonces, fíjate, por una parte, vemos a José en la cárcel, José en un proceso y final con Faraón, y vemos a Moisés 40 años aparentemente perdidos en Madián, cuidando ovejas, ¿verdad? Parece que el plan está arruinado, que dices, bueno, el propósito de Dios para mi vida, que era ser libertador, se arruinó, ya no hay nada que hacer. Pero si ves a un José, que no le ves errores graves, no le ves pecados groseros, José lo ves un hombre en el Antiguo Testamento sin asuntos graves, un hombre correcto. Pero ves a un Moisés que sí ha cometido errores graves, algo tienen en común. Tanto el que se portó bien, por decirlo de alguna manera, como el que lo hizo mal. Y lo que tienen en común que a los dos, todas las cosas les ayudaron para bien. A los dos, al que hizo lo correcto y fue atribulado. Dirá, ¿y si yo soy bueno, por qué tengo que ser atribulado? Porque aquí el asunto no es tu bondad. Aquí el asunto es el fruto que Dios busca en ti. Y este es un año para dar fruto. Y como es un año para dar fruto, no tengas temor si un día viene la tribulación. Tienes que pensar, Dios está procesándome, Dios está trabajando conmigo. Por eso a los dos, todas las cosas ayudaron a bien. ¿Por qué?
Porque fueron llamados conforme al propósito de Dios. Porque a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? A esos Dios dice que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando Dios tiene un propósito para tu vida, ¿y cuál es el propósito para mi vida? Puedes preguntar. Dar fruto. ¿Y qué fruto? En cada momento tienes que dar el fruto en el cual estás puesto. Dar fruto, tienes que dar un fruto. ¿Y cómo sé yo que este fruto que estoy dando es el correcto? Cuando honra a Dios y alegra a los hombres. Imagínate que empiezas a prosperar económicamente, pero no honras a Dios. Y que en vez de bendecir a tus empleados, los explotas y tu corazón no está a bendecir aquello por el cual has sido bendecido. Es decir, ¿eso qué es? Eso no es un fruto de Dios. Estás prosperando sin la mano de Dios. Todo contribuye a bien, dice la palabra. Todo contribuye a bien a los que aman a Dios. Todo contribuye a bien a los que aman. Por eso el diablo va a hacer todo lo posible para que dejes de amar a Dios. Es que ¿por qué Dios me lleva a la cárcel? ¿Por qué Dios consiente que me vendan de esclavo? ¿Por qué Dios estoy ahora en el desierto de Madián? ¿Por qué Dios? Y hay gente que se vuelve contra Dios, porque si te vuelves contra Dios, rechazando el proceso, dejas de amar a Dios y entonces la activación de que las cosas ayuden para tu bien deja de funcionar. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces el diablo va a hacer todo lo posible para que dejes de amar a Dios. Que en la circunstancia que estés viviendo, pues dejo de amar a Dios, dejo de ir a la iglesia, dejo de congregarme, porque en el fondo no es la gente, en el fondo es que tienes una rebelión contra Dios, una queja contra Dios. Por eso todas las cosas, dice la Biblia, todas las cosas son las buenas y las malas, las cosas bonitas y las cosas feas que te puedan estar sucediendo. Todas las cosas ayudan a llevarte a una posición donde des el fruto conforme al propósito por el cual has sido llamado. Ese fruto, todo contribuye a bien, todo sirve para bien. Entonces, estamos en un proceso como iglesia donde Dios también busca que demos fruto. Y estás en un proceso como persona en este año 2023 donde Dios quiere que des fruto. Y para eso va a haber cosas que pasen porque están empujándote hacia un punto. Por eso dice el texto, la palabra que usa ayuda para bien es una palabra que ya conocéis los más viejos del lugar, que es todas las cosas sinergizan para bien. La sinergia es un concepto de la física y es que cuando varias fuerzas empujan algo hacia un punto, es decir, tenemos que mover aquí, imaginaros, un piano grande, un bloque grande que pesa aquí mucho. Yo empujo por un lado, tú empujas por el otro, hay varios empujando desde diferentes lados y vamos dirigiendo hacia aquel punto ese bloque. Eso se llama sinergia, eso es lo que está diciendo este texto. Aunque parece que vienen fuerzas contrarias a tu destino, todo está empujando hacia el propósito que Dios tiene para ti. ¿Y cuál es el propósito? Que des un fruto que alegra a la gente que está a tu alrededor. No puede haber testimonios de personas que están aquí y que su testimonio a los que están alrededor es que son personas amargadas. ¿Qué clase de fruto es ese? No alegra a nadie. Gente problemática en sus trabajos. Ese no es un fruto de esta congregación, ni de un hijo de Dios. Gente que no honra a Dios allí donde está, ni honra a las personas con las que está. Por eso en José, por ejemplo, ¿obró para bien que lo vendieran como esclavo? No, en el momento no lo ves. En el momento en el que vives eso no obra para bien. Obró para bien que lo acusaran de violación. Obró para bien quedarse en la cárcel. En la cárcel llegó a administrar la cárcel. El tipo era un administrador tremendo.
Obró para bien, incluso que se olvidaran de él e interpretar los sueños, porque se olvidaron de él hasta que Faraón volvió a soñar. Si lo sacan en aquel momento de la cárcel, él no llega al destino. Obró para bien, todo coopera para tu bien a su tiempo. Por eso en este año 2023, no te vuelvas contra Dios. Si viene una situación de tribulación, de dos piedras que se mueven, porque lo que está buscando es otro fruto. Y es muy interesante cómo José termina su vida. Porque cuando vuelve a juntar a sus hermanos y tiene la oportunidad, porque los hermanos vienen a pedir de comer, y él tiene la oportunidad, siendo el más importante de Egipto, la oportunidad de vengarse, allá por el capítulo 50 de Génesis. Si no habéis leído esa historia, desde el 37 hasta el 50, lo podéis leer, es muy bonita. Les dice a los hermanos: no temáis, porque ellos estaban temblando. Dice: Dios mío, al que quisimos matar, al que vendimos de esclavo, al que hicimos meter a mi papá en un luto de 20 años. 20 años pasaron. Dice: no temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Si leéis el texto, dice Génesis 50, porque tal cual repite Romanos 8:28, pero en términos del Antiguo Testamento, que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Y fíjate, Génesis 50, 19 y 20 dice así: y le respondió José, y así termina Génesis: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Fíjate, aquí está, Romanos, todas las cosas ayudan ¿para qué? Para Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahí está el fruto. El fruto era mantener en vida a mucho pueblo. Ese era el aceite, ese era el vino, esa era la dulzura que bendecía a los hombres y honraba a Dios. Ese es. El asunto no es: llegué, ya soy número 2 de Faraón. No, ese no es el asunto. El propósito es un medio para que des el fruto que Dios tiene para tu vida. Y Moisés obró para bien, que con un canastillo la mamá se tuviese que deshacer de él y de ese hijo. Claro que obró para bien. Obró para bien, y no lo justifico, que incluso cometiera semejante error de matar a un hombre. Dios lo usó para bien, porque tuvo que huir y pasó otro proceso de demolienda, otro proceso de tribulación, hasta que un día, sin entender nada, hasta que un día, sin comprender, se le escapa una oveja por un sitio, va buscando la oveja, y cuando llega allí a aquel lugar, ve una zarza que arde y no se consume. Y llega allí y oye la voz de Dios. Dice: Moisés, descálzate, porque el terreno que pisas es santo. Yo te he llamado para ser el libertador de mi pueblo. Es decir, dice, así que ve ahora, vuelve a Egipto. Dice: yo volveré a Egipto, justo de donde me quieren matar y me estaban buscando para matarme. No, a mi pasado yo por ahí no paso, ¿verdad? Pero cuando hay un propósito de Dios, cuando hay un proceso de Dios, tu pasado puede ser el que sea, ¿verdad? Pero Dios lo ve con misericordia, Dios lo ve con gracia, y Dios vuelve a ponerte en las circunstancias que a lo mejor dejaste atrás mal cerradas, para que tengas éxito en esta ocasión. Yo te enviaré a Faraón, dice. Yo te enviaré a Faraón. Y eso es lo que te quiero decir en esta mañana. Que tal vez tú hayas estado como José, o tal vez tú has estado como Moisés. Pero ¿por qué no hoy mismo o mañana Dios se te aparece en una zarza ardiendo? ¿Por qué no está a la vuelta de la esquina a pensar tu zarza? Es decir, tu encuentro con Dios. Que Dios te pueda decir: ¿sabes qué? Todo esto que has vivido, ahora lo vamos a tomar para el propósito que tengo para ti. Nosotros no tenemos que vivir sin propósito. No somos un pueblo que deambula, como quien no sabe dónde va. Ahora voy para aquí, mañana voy para aquí. No,
tenemos un propósito que es hacer la voluntad de Dios, y tal vez eso implique el que tengamos que pasar un proceso. Pero algún día podremos decir, como aquella vid o como aquel olivo, he de dejar yo ya no dice mi aceituna, mi aceite. Ya es un árbol maduro que conoce que desde la aceituna al aceite hay que pasar un proceso. Ya no lo rechaza. Ya no dice, no, ya di una vez aceite, ahora solo quiero aceitunas. Qué mal se pasa. No, mi aceite, ese fruto de esa tribulación, ese fruto del trato con Dios, con mi vida, es lo que alegra a Dios y a los hombres. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu fruto? ¿Cuál es el proceso que estás viviendo que tal vez estés diciendo, no, esto no puede ser? Esto no puede ser de Dios. ¿Seguro? ¿Qué quiere extraer Dios de tu vida? ¿Cuál es el vino, el aceite? ¿Cuál es la dulzura que sin amargura puedas dar en ese proceso de tribulación que estás viviendo? Ponte de pie, por favor. Te invito a que cierres tus ojos unos instantes. Hay un encuentro en la zarza para ti, hay una zarza ardiendo, esperándote. Es un encuentro que tendrás con Dios y que todo lo va a cambiar. En ese encuentro se activa tu llamamiento. En ese encuentro se activa el propósito. Pero si tú hoy estás atravesando circunstancias difíciles de sobrellevar, si estás atravesando momentos difíciles de comprender, tal vez olvidado por personas que esperabas que se acordasen de ti, tal vez estás viviendo en una prisión, sino física, sí, en el alma. Tus hermanos te han rechazado, has sufrido envidia, o tal vez tu situación económica es tal que casi vivieses como un esclavo. Si estás viviendo un momento que dices, no entiendo el porqué, no entiendo esto, hoy es el momento de traerlo delante del Señor y ponerlo en las manos del Señor y decir, Señor, acepto el proceso. Acepto el proceso porque Dios quiere extraer de ti aceite, vino, dulzura. Acepta el proceso sin amargura, sin rencores. Acéptalo. Que sea este un año donde Dios pueda decir, este siervo, esta sierva está dando un vino que me honra y que me alegra. Y que la gente que te rodea en tu casa puede estar diciendo, está dando un vino, un aceite que me honra y que me alegra. Y lo haces con dulzura, sin amargura, sin rencores, sin asuntos del pasado, como José. No temáis. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy.
mantener en vida a mucho pueblo. Si tienes que, quiero pedir al Espíritu Santo que ministre ahora. Si tú estás pasando una situación así de tal vez no entender, no comprender, te invito a que levantes tus manos, tus dos manos al cielo. Voy a pedir al Espíritu Santo que te ministre en este momento. Señor, mira estas manos levantadas al cielo. Manos que te dicen: te necesito. Yo te pido que renueves sus fuerzas. Espíritu Santo de Dios, ven y manifiéstate como a Moisés en la zarza ardiendo. Espíritu Santo de Dios, ven. Y si no hay comprensión del propósito en este instante, yo te pido que traigas luz y sobre todo que sostengas su carácter, el carácter de mis hermanos y mis hermanas en esta hora, para que a pesar de lo que puedan estar viviendo, pueda haber dulzura en su carácter, que no haya queja ni amargura. A pesar de cualquier circunstancia, puedan levantar un cántico diciendo: haz de mí lo que tengas que hacer. Puedan levantar un cántico diciendo: toda obra para bien. Que nadie te pueda mover de amar a Dios, de tu posición de amar a Dios. Espíritu Santo de Dios, ven ahora por tu Espíritu y ministra, toca, opera. Oh Jesús, es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón. Opera Jesús por tu Espíritu. Es por tu Espíritu. Es por tu Espíritu, sangre. Tu sangre y tu amor, por tu misericordia, y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Que tengas que hacer. Barro en tus manos, barro en tus manos. Yo quiero ser. Oh Jesús, abro a ti mi corazón. Opera Jesús. Opera Jesús por tu Espíritu, Haz de mí lo que tengas que hacer, díselo. Haz de mí
lo que tengas que hacer. Barro, Señor, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu espíritu. Opera, Jesús. Haz lo que tengas que hacer, pero saca de nosotros el fruto. Ese fruto tratado, procesado, para el cual hemos sido creados. Si tú en esta mañana estás aquí y has estado huyendo de Dios, si esta mañana estás aquí, nunca antes en tu vida te entregaste a Jesús, le entregaste tu vida a Dios, sino que lo que hubo en ti tal vez fue queja, incomprensión, hoy el Señor sale a tu encuentro y te dice: ven a mí. Hoy sale como aquella zarza que no se consumía y te dice: Juan, María, te llama por tu nombre. Para que le entregues tu vida y Él te va a sostener en medio de la tormenta y en medio de las dificultades. Él estará contigo. Si quieres entregarle tu vida a Jesucristo de una forma especial, si quieres entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez en tu vida, yo te invito a que hagas una oración conmigo, allí donde estás. Si nunca antes lo hiciste, si quieres reconciliarte con un Dios del cual te has apartado, yo te invito a que levantes tu mano allí donde estás. Si le quieres entregar tu vida, que levantes tu mano bien alto, que yo la pueda ver. Yo quiero ver. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Aleluya. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere entregarle su vida a Jesucristo en esta mañana por primera vez? Los que habéis levantado la mano, y todos juntos les acompañamos haciendo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis errores y pecados. Hoy entiendo que me has traído aquí para conocerte, para salvarme, para darme una nueva oportunidad. Nunca más volveré a ti atrás. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración de corazón por primera vez, a los que habéis levantado la mano, quiero daros un regalo. Quiero daros un regalo especial y quiero orar por vosotros. Y a los demás, que Dios os guarde, que Dios os bendiga y atesorar esta palabra en vuestros corazones. Amén.